la identidad de género no binario. Ujú. ¿Por qué decimos no binario? ¿Qué se te ocurre, Alfred? No binario, en principio me hace pensar a esas grandes discusiones por ahí que hay en las ciencias sociales en relación a que siempre se encuentran dos interpretaciones y ninguna más, pero tiene que ver un poco con esto de el no binario no es uno u otro, no es A o B, no Ujú. son dos, Claro. básicamente. Los binarios que conocemos también en la programación, ¿no? El 0 y el 1 son Claro, códigos binarios que claro. lo que implican es justamente utilizar dos elementos Ujú. para explicar la totalidad de un conjunto, ¿no? O sea, Claro, vos podés tener el código cifrado en dos números en este caso. 0 y 1. 0 y 1. En el caso del género, evidentemente, si decimos que el género es una construcción social que Ujú. atribuye a las personas características de acuerdo a su sexo biológico, entendemos de que puede haber dos géneros también, ¿no? O sea, lo Ujú. básico, podríamos decir, no, existen dos géneros porque existen machos y hembras y por tanto todas las características genéricas se adoptarían en ese código binario, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de binario en términos de estudios de género, estamos hablando de justamente pensar macho, hembra, mujer, varón. Evidentemente, y como lo podemos reconocer en la actualidad, existen diferentes géneros a partir del reconocimiento de justamente de que las características sociales y culturales que nosotras le ponemos a ser persona Ujú. pueden variar en ese espectro de lo que conocemos como masculino y femenino. Se dice que los sexos, y hablamos de sexo como las características biológicas de las personas, el sexo sí es binario, se dice Ujú. en las malas interpretaciones, porque naces o varón o mujer. A esas personas, les digo, a las personas que interpretan simplemente la binariedad, les digo que también se reconoce la intersexualidad como una de las posibilidades de adopción del sexo en el cuerpo humano y a partir de ello también es posible reconocer estos terceros géneros. No precisamente porque tu biología sea intersexual, es decir, con características biológicas de los machos y las hembras, sino Claro. porque las características culturales que definen tu género pueden variar de acuerdo a cómo las vayas adoptando, Ujú. ¿no? Sí. Otro elemento bien importante para tener en cuenta ahí es cuando hablamos de identidad. ¿Qué se te viene a la cabeza a vos cuando pensás la identidad? Al pensar la identidad, en mi caso en particular, yo lo asocio a una serie de cuestiones en primera instancia, ¿no? Que tienen que ver con lo que ha sucedido en nuestro país en relación a los nietos apropiados. Lo primero que me parece como identidad es eso, de alguna forma, y que también un poco abona esto de lo que vos me preguntás en relación a la identidad, que tiene una base fuertemente cultural, me parece, porque Ajá. te hace decir, o por lo menos le permite a uno construirse a sí mismo como persona y al mismo tiempo digamos, ver cómo lo de afuera lo construye a uno, porque esa es una relación que se da, si se quiere, dialéctica. No es que yo soy lo que quiero ser, sino que también en una sociedad aparece esta cuestión de, en parte también soy lo que otros dicen de mí, si no estaríamos hablando de estigmatización, por ejemplo, de los y las negras, ¿no? Tal cual. Porque hay todo un contexto ahí que marca o que dice cómo sos a nivel de identidad o cómo sos a nivel personal, más que nada, que te identifican, te definen y a partir de ahí aparece tu presencia o tu forma de ser a nivel social. ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Qué sos? Claro, exactamente. Y como decías recién, tiene que ver justamente con la identificación, Ujú. características propias que yo entiendo y que reconozco también en la influencia de la sociedad. Hubo alguienes que nos dijeron esto es masculino y esto es Ujú. femenino. Y en nuestra interpretación podemos optar por decidir participar de lo binario o construir y aprender justamente, aprender en el sentido de atrapar características de Ujú. ambas construcciones Ujú. genéricas. En el día de hoy entonces vamos a trabajar sobre esta temática y no queríamos dejar de presentar a quienes sí se reconocen como identidades no binarias o personas con identidades no binarias, porque no somos simplemente identidades. Y en este sentido invitamos a Dexter Leal, quien es de aquí, de la provincia de Tierra del Fuego, es estudiante del IPES Paulo Freire, militante de la disidencia, si los hay, también miembro de El Sentir Diversidad.
Y bueno, queríamos hablar con Dexter. Hola Dexter, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, antes que nada, gracias por comunicarte con nosotros, por atendernos al teléfono. Eh, y hoy estamos trabajando con la cuestión de los no binarismos. ¿Vos cómo te identificás a vos mismo? Yo, bueno, siempre uso una palabra que suena como medio polémica o incluso que suena medio fuerte, pero me autoidentifico, me percibo y me nombro a mí mismo como puto. Así Bien, que bueno. puto. Podemos usar la palabra, más allá de esos calificativos o de lo que vos digas, podemos usar la palabra, creo, sin problemas, hasta las dos, en principio, así que no te preocupes. Bueno, ¿Qué características asociás vos a esta identidad? Porque tiene que ver mucho, ¿no?, con la construcción de las propias percepciones, ¿no? ¿Qué te sí, parece que asocias? sí, no solo las autopercepciones, sino también es, bueno, una palabra que se dice muchísimo, la palabra puto, y hay que ver a qué hace referencia igual. Yo siempre lo vi y bueno, me autoidentifico que puto hace referencia a las masculinidades no hegemónicas, cuando se usa para hacer una referencia a género, porque muchas veces se utiliza como un agravio nomás, como si de forma solamente fuese sin contenido, como, Claro, el puto este, pero no, tiene muchísimo más de fondo esa palabra. claro. Y en ese sentido, ¿qué características crees vos que lo llevan a pensarse como un tercer género o como parte de la identidad de género no binario? Claro, porque si bien puto está íntimamente asociado a lo masculino, puto sale de la hegemonía masculina. Claro, Puto es un hombre que no es tal, por decirlo de alguna forma, es un hombre que no es percibido como tal o legitimado como tal. Un puto es alguien que no actúa conforme a ese género, por decirlo de alguna forma, a ese masculino. El puto es lo que sale de ahí. ¿Eh? tal cual. Y en ese sentido, acá en Tierra del Fuego, ¿vos has encontrado algún rechazo a esta identidad? Sí, pero de todos lados. Pasa que, ponele, yo estoy estudiando el profesorado de lengua y literatura, ya estoy en cuarto año, este año me lo hubiera recibido, ponele, y en mis prácticas siempre, desde primer año, algo muy chistoso que me mandaron a hacer las prácticas de primero, que solamente ir a observar paredes e ir a observar los recreos. Ujú. Y la rectora de esa escuela secundaria me dijo como, bueno, no podés venir así. Y yo como, ¿cómo así? Sí, delineado, con las uñas pintadas, con el pelo largo, no, tapate eso, no podés venir así. Y es Claro, algo completamente recurrente en mis prácticas, y es como, bueno, pero si mis compañeras van maquilladas, es obvio que la cuestión no puedes aceptar a un hombre maquillado en una institución secundaria, ponele. Y claro. bueno, ya desde ahí vemos sistemáticamente cómo hay estructuras que legitiman esas prácticas. Porque no es como que la profesora no entendía de qué género, cómo es la movida, sino que directamente no lo aceptaba y tenía su bagaje teórico y tenía sus propias lecturas con respecto a lo que es el rol docente para justificarlo. Y de hecho es la profesora de rol docente de acá del IPES, o sea, Claro, tiene como todas ese tipo de lecturas para cimentar este tipo de prácticas. Y también de que no fue la única profesora que me dio ese tipo de planteos. De hecho, ahora en mis prácticas 4 también me dijeron como, bueno, lo único que tenés para mejorar es que sos muy informal, ponele. claro, Y así un montón de eufemismos que todos en las lecturas pueden leerse que apuntan a esto. Al maquillaje, al pelo largo, a cómo hablo, a que digo que soy puto, literalmente con esas palabras, entonces como que se produce ese rechazo. claro, me imagino. Y pensando también en lo que implica la normalización de los cuerpos en el ámbito educativo, ¿no? Claro, como esta mirada homogeneizante de tratar de cercenar todo lo que sea diferente y distinto, que si bien sucede muchísimo en la escuela, no es algo que está solamente en las aulas. Si yo camino también por la calle, me gritan Claro, putos. claro. Y ni te digo las personas así que son visiblemente trans. ¿Y cuáles son un poco, si puedo decir, esas, si es que hay, ¿no? O se pueden Ujú. decir, esos argumentos por los cuales, o que están detrás de lo que vos llamás sos muy informal? Digo, ¿no? Porque hay todo un bagaje de pensamiento que bien mencionabas vos en relación a esto que está detrás y esta construcción de sentido que hay en relación. No, pero vos sos muy informal cuando en realidad, sabés que creo que lo que hay ahí es una cuestión básicamente de género y cómo manejar estos temas en el aula, por ejemplo.
Y ponele, una de las charlas más largas que tuve con respecto a este tema fue, no, mirá si los chicos te ven y empiezan a hacer preguntas. Claro. Como que le tienen muchísimo miedo a la resistencia, muchísimo miedo al cambio. Y nada, y también esta mirada de buscar a un docente modelo, despojado de su propia subjetividad, para en base a eso crear esta conciencia homogeneizadora, homogeneizante, entre comillas, de todo lo que está bueno, por decirlo de alguna forma, de Claro. todo lo que es la cultura bien. Tal cual. Y perdón, y se han acercado con vos de alguna forma como para decir cómo se puede, digamos, Claro. qué se puede decir, cómo se puede plantear estos temas en el aula, digo, porque también me parece que son discusiones válidas a la hora de salir, si se quiere, de una normalidad puesta frente al aula, digo, ¿no? ¿Cómo se puede tratar ese tema? Claro, o sea, en prácticas de lenguaje está bastante fácil la movida, por decirlo de alguna forma, porque tenemos transversalmente la educación sexual integral y la perspectiva de género a todo momento en el aula. Claro. Pero después poner, yo también estoy haciendo profesorado de matemática, y desde matemática la mirada que tienen los docentes y la mirada que tiene el propio currículum con respecto a la educación sexual integral, todos piensan que no se puede aplicar, no podemos verlo porque si salimos de los números no es matemática. Claro. Bueno, le Entonces, hablas de no binario y se ponen como locos. Claro, pero ceros y unos. Claro. Tienen que pensar las comas Claro, que hay en el medio, ¿no? claro. Sí, no, mal. Entonces, desde esos lados o desde esos ámbitos también hay mucha más resistencia. Y no entender que desde el currículum oculto, o sea, de todo lo discursivo, más allá de lo que se enuncia directamente, también se está enseñando. Claro. Yo creo que desde ahí es desde lo no binario tiene que avanzar. De demostrar que hay un montón de posibilidades para ser hombre, o para ser mujer, o para hacer algo completamente distinto, o que está entre medio. O sea, hay un montón de cosas que pueden salir del binario y que son completamente válidas también. Claro. Bueno, y pensando en esto, quizás ya para dejarte libre y por agradecerte desde ya que hayamos tenido esta conversación, vos decías recién la importancia de la ESI. ¿Qué otras acciones crees vos que es posible realizar o que estaría bueno pensar de aquí en adelante para reconocer que la identidad de género es mucho más que el ser masculino o femenino? Y en un principio, dejar de pensar en hombres y mujeres. Se ve muchísimo esto desde la educación, como hago una actividad o un juego y separo a los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Creo que dejar de pensar en esos grupos como dados, como fijos, que todos están súper conformes, Claro. empezar a pensar de que hay gente que lo problematiza en su vida diaria, creo que es como el cambio más grande que podemos llegar a hacer. Bien. Bueno, Dexter, creo que no tenemos ninguna pregunta. Sí, yo, una más, perdón. Bueno, sí, Dexter, tenemos. que Hay un me montón de descolgué, cosas sí, para me hablar, descolgué de la ¿entendés? palmera. No, porque en el último bloque vamos a tener un pequeño, no resumen, pero sí vamos a hablar un poquito sobre los medios de comunicación. Y quería hacerte esta pregunta directamente a vos. Si mirás, yo pregunto si mirás tele. La pregunta no es si mirás canales de televisión, digo, ¿no? Pero a través de series y demás, ¿vos ves que estos temas sean tratados de alguna forma en productos de medios masivos de comunicación o en series prime time que estén a partir de las 8 o 9 de la noche? Y si es así, ¿cómo son tratados? O alguna reflexión que vos hayas tenido en relación a los medios de comunicación y estos temas que, además de hablarse en el aula, también pueden aparecer ahí y, bueno, entendiendo los medios como fuertes constructores de una realidad social. Claro. Yo veo igual la construcción de sentido que hacen los medios. No conozco qué está pasando literalmente en Argentina, o sea, específicamente porque no tengo tiempo para ver tele, ponele. Las cosas que consumo las consumo desde Facebook, lo que se genera como una especie de cámara de eco porque, nada, comparto cosas feministas y el mundo está lleno de cosas feministas. Entonces veo que la problemática está siendo tratada hace ya un par de años, pero desde el arte y desde la contracultura, por decirlo de alguna forma, nada desde poner los noticieros, no es como que van a usar el lenguaje inclusivo en los noticieros, y si lo hacen por una razón súper explícita. Claro. Entonces, no sabría decirte bien cómo lo están tratando acá, pero sí te sabría decir que ponele. Pero ahora no hay una fuerte mirada en los medios de producción audiovisual, incluso hay todos estos galardones raros que dan, hay incluso categorías de films con perspectiva de género, entonces son como las grandes victorias que se están dando de a poco, pero que muchos no conocen tampoco. Claro.
Hoy justo en el bloque te lo cuento y de paso a modo de adelanto vamos a hablar sobre una actriz de la serie Billions. No sé si la conocías, Asia Kate Dillon. No, la verdad no. Bueno, básicamente lo adelanto, pero después lo vamos a desarrollar un poquito más. Ella se considera no binaria, digo ella, pero bueno, con un tema discursivo, ¿no? Sí. Se considera no binaria y iba a ser nominada para los premios Emmy, pero hubo una discusión previa a ver si era mejor actor o mejor actriz. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo hasta esas estructuras empiezan a ponerse en duda en relación Sí, a ese totalmente. tema. Sí, totalmente. Bueno, Dexter, te agradecemos un montón, no te quitamos un minutito más. Y bueno, mil gracias de vuelta, no solamente por la comunicación, sino por reivindicar la palabra puto y tu identidad de género no binaria. Bueno, Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esto. no, pues, siempre tenés un lugar acá en Boca Sí, Sucia, por así que supuesto. cuando Gracias. quieras. Te mandamos un abrazo grande, Dexter. Un abrazo. Chao, gracias. Hablábamos entonces con Dexter Leal, quien nos invitó a reivindicar la palabra puto, la palabra que reconoce las masculinidades no hegemónicas, esta otra forma de ser varón y no serlo al mismo momento, ¿no? Reconocer todas estas características que se asocian a los varones con unas características masculinas preponderantes y reconocer también de que existen identidades que se componen también un poco de características masculinas y femeninas y aquellas que no lo hacen tanto.